buenos días, queridos televidentes, queridas televidentas. Su servidor Jorge Burges, agradeciéndoles la atención que amablemente me conceden y tratando de echarles un video que traiga algo interesante, ¿verdad? En el video inmediato anterior hablé de una piedra, Ein, uno, en alemán Ein es uno, Stein es piedra, de ahí viene Stone. Entonces Einstein es una piedra, así se apellidaba ese gran hombre, ese gran pensador, ese gran científico que fue Albert Einstein. Bien, tenemos entonces una piedra, pero vamos a hablar también de otra piedra. Bueno, respecto al nacimiento de Einstein se cumplían 142 años. De este otro aniversario se cumplen nada más 46 años, ¿verdad? Un día como hoy, hace 46 años, hacia las 12 del día, creo, 11, 12 del día, entre 11 y 1 de la tarde más o menos, afuerita del auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, voló una piedra, es la segunda piedra, que aventó algún joven cuyo nombre se ignora, ¿verdad? Mucha gente tira piedras, pero lo interesante de esta piedra es que fue a dar a la cabeza del presidente de la República. El presidente de la República de ese entonces era el licenciado Luis Echeverría. Fue un presidente muy, muy especial. Yo diría especial porque pues, ha sido muy controvertido y con razón. Yo diría que tuvo cosas muy buenas, que fue en ciertas cosas un excelente presidente, pero en otras fue muy malo, ¿verdad? Durante su gobierno se impulsó el mercado interno de México, se impulsó la formación de la clase media, ¿verdad? Se fundaron instituciones que lograban empujar estas cosas, ¿verdad? Instituciones como el Infonavit lograron impulsar el mejoramiento de la vivienda en todo el país, ¿verdad? E instituciones como el Fonacot lograron incrementar la adquisición de electrodomésticos y cosas para amueblar los hogares, ¿verdad? Entonces, tanto la construcción de vivienda fue un negocio que creció mucho, las empresas constructoras crecieron mucho y las familias se vieron beneficiadas por los créditos que concedía el Infonavit. Y por otro lado, Fonacot daba condiciones muy favorables para la adquisición de los principales electrodomésticos, sobre todo estufas, lavadoras, refrigeradores, cosas así como licuadoras y ese estilo de cosas, o de esparcimiento como puede ser el radio, tocadiscos, televisión, ¿verdad? Todo eso fue impulsado por Fonacot. Entonces aquí tanto las familias como las empresas, las industrias que producían estos artículos, pues se vieron beneficiadas con una gran actividad económica. Esto fue algo excelente. De parte del presidente Echeverría y en su desempeño en bastantes rubros desempeñó una excelente acción, ¿verdad? Pero en otras no, ¿verdad? En otras no, y por eso también se le puede decir, fue un excelente presidente, pero fue un pésimo presidente. De la misma persona, ahí estaban las cosas, ¿verdad? Durante sus 6 años pasó de una situación a otra, ¿verdad? Muchos avances, pero sus economistas, su secretario de Hacienda y
porque hubo varios, hubo tres creo. Durante su periodo, pues no supieron leer bien lo que estaba aconteciendo en la primera mitad de la década de 1970, ¿verdad? Habían pasado muchas cosas. En el año 71 el dólar se aleja del patrón oro, deja de ser convertible a oro. Entonces eso trastoca todo el sistema monetario mundial. No saben leer las implicaciones de esto. Empieza una crisis muy seria en Medio Oriente por la guerra del Yom Kippur y la reacción de los países árabes al endurecer la posición de la organización del OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, porque pues hubo mano negra en los resultados de esa guerra de Yom Kippur. Iban ganando los árabes y se las voltearon mañosamente los ingleses y norteamericanos. Pero bueno, entonces se lanzaron a castigar esta actitud y pues el petróleo subió mucho. Entonces, pero tampoco eso lo supieron leer correctamente. De todos los secretarios de Hacienda, pues ni López Portillo, ni Mario Ramón Beteta, ni los que siguieron, Peticholi y muchos de ellos, Ibarra, no supieron leer lo que pasaba y entonces fue una década realmente en que se agravaron los problemas de nuestro país, ¿verdad? Y esto empezó con el sexenio de Echeverría, siguió con el de López Portillo. Bien, ¿qué pasó? Que el presidente fue a inaugurar los cursos de la UNAM y yo creo que calculó que le podía ir tan bien como le fue cuando durante su campaña para su campaña como candidato a la presidencia le iba a ir tan bien como le fue en Morelia. Una campaña que él hizo muy activa, era es un tipo, todavía vive, es un tipo de una gran fortaleza, una gran salud y logró pues convocar a mucha gente en todas partes. En Mexicali tuvo una gran bienvenida y en muchas partes del país, pero en Morelia había habido unos años antes, unos 5 años antes, una represión a un movimiento estudiantil que tuvo lugar en la Universidad Nicolaita, que tuvo como centro la Universidad Nicolaita. Entonces él anunció que iba a visitar a la Universidad Nicolaita. Los líderes estudiantiles se resistieron, le advirtieron que no fuera. Pero Echeverría tenía, además de la salud, era un tipo muy entrón, muy combativo. Entonces dijo que se iba a ir y fue. Fue a la Universidad Nicolaita, entró al patio de la Universidad Nicolaita, del colegio de San Nicolás de Hidalgo, donde enseñó el cura Hidalgo, y tuvo una intervención muy brillante. Hablaron varios líderes y él cuando entró vio carteles con la imagen de Fidel Castro, del Che Guevara, probablemente de Lenin o algo así, y pues se molestó mucho de ver carteles en favor festejando a líderes de otra revolución, siguiendo las ideas de López Mateos. Se tenía, bueno, hay revoluciones en otras partes, pero nosotros ya tuvimos la nuestra, y la nuestra tiene sus lecciones y ha tenido su acción, ha tenido su actividad social, ha promovido el bienestar social. Entonces somos otra revolución. La revolución mexicana es muy diferente a la cubana, a la rusa, cualquiera, ¿no? Esto era la clase política mexicana, lo tenía muy claro. Esto lo estableció López Mateos y bueno, siguió con muchos de ellos, ¿verdad?
Entonces, cuando él habló, les dijo que menos en todo México, pero aún menos en el Colegio de Hidalgo, en, la, en el estado donde nació Morelos, en el estado donde nació Melchor Ocampo y donde nació Lázaro Cárdenas, no había necesidad de pedir prestados héroes ajenos, ¿verdad? O sea, respeto, algo así como respeto a los señores estos, pero aquí tenemos nuestros propios héroes, nuestros propios ejemplos humanos a los cuales podemos seguir con claridad todos los mexicanos. Más o menos esto les dijo, y de una presentación que inicialmente era muy agresiva, la cambió a una respuesta muy favorable de los estudiantes, ¿verdad? Que lo aplaudieron mucho. Y bueno, se generaron otras cosas, como que hubo un minuto de silencio por los muertos en Tlatelolco, tanto estudiantes como soldados. Así lo especificó muy bien Echeverría. Fue muy inteligente y finalmente, a pesar de que hubo una reacción muy viva de parte del entonces todavía presidente Díaz Ordaz, se logró conjurar esa agresión que el sistema pensaba contra él. Entonces, después de esta experiencia, el licenciado Echeverría pues dice, pues otra de estas, ¿verdad? Ahora voy por la mera principal, ¿verdad? A la principal universidad del país, a la UNAM. Voy a inaugurar los cursos y podré hacer ahí un discurso que voltee trastoque la animadversión que tenían muchos estudiantes de la UNAM contra el presidente. Pero esto fue, lo de Morelia fue en el año 71, no, lo de Morelia fue en el año 70, y esto en la UNAM en el año 75. En medio habían pasado muchas cosas y graves. Una de ellas, el episodio de los halcones el 10 de junio de su primer año de gobierno, 71, pues todos sabemos de la matanza, de la represión de ahí en San Cosme, los halcones. Bueno, eso había pasado y no había quedado aclarado. La clase política mexicana no podía aclararlo. Algún día hablaremos de los halcones, era una fuerza paramilitar que no había salido demasiado a la vista, y ahí salió a la vista, más que paramilitar, antisindical, digamos. Más o menos esa fue la historia de grupos como los halcones, que ahí tenían nombres, pero bueno, tenemos eso. Entonces, ya no era lo mismo, y además empezó la guerra sucia. En esos años, en el año 73, decíamos, pasó lo de la guerra del Yom Kippur y el problema del petróleo, pero en el año 73 también es asesinado en Monterrey un empresario muy importante, quizás el más importante de la ciudad. Era el paradigma de todos los empresarios regiomontanos, monterreyenses, como les digo yo, y todo lo querían. Entonces tomaron esto como un agravio muy fuerte hacia la clase empresarial y hacia la ciudad de Monterrey. Esto fue fuerte. El manejo de la guerrilla, porque ya existía la guerrilla en México, una guerrilla fue la que mató a don Eugenio Garza Sada. Se estaba manejando la guerrilla, pues dándole tiempo al tiempo, lo cual era lo más inteligente, ¿verdad? Ir desgastando hasta el punto de que las acciones políticas tuvieran lugar. Pero hubo fuerte presión del empresariado mexicano porque el presidente endureciera la represión, y la endureció. Surgió la guerra sucia, y entonces, bueno, esto dejó a un presidente en muy mal estado, y a este presidente se le ocurre ir sin tener en cuenta que había pasado todo esto en medio entre Morelia y CEU,
pasaron 5 años, más de 5 años. Entonces, un día como hoy, pero del año 75, va a la inauguración de cursos de la UNAM y se lleva un repudio mayúsculo. Sale milagrosamente del auditorio y recibe esa pedrada. Esto pues fue todo un acontecimiento y sigue pendiente juicios que deberán ser más serenos acerca de la gestión de este personaje tan complicado que es licenciado Luis Echeverría. Todavía vive, casi tiene 100 años. ¿Verdad? Bueno, esta es la segunda piedra. Hubo una piedra en una piedra con el video primero, la piedra que es una piedra Einstein, y esta es la segunda piedra a la que voló y le cayó al presidente. Eso es todo. Seguiremos con más videos. Interrumpí los videos para saltarme el Día de la Mujer, ¿verdad? Porque me di cuenta que hay que valorar cosas que han cambiado mucho y que explicar los matices de esta situación nueva con el Día de la Mujer no era fácil. Entonces voy a ir planteando estos matices poco a poco por ahí, y buscaré hacer algún video más adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias, hasta la próxima.